Muy buenos días, amigos de IMEFI. Hoy estamos en el programa Entre Leyes, el cual es titular el maestro Manuel Mirano de Santiago, de la voz, la licenciada Georgina García Robledo. Y hoy tenemos como invitada a la licenciada Elizola Adame Moguel, quien es procuradora de Querétaro, de la PRODECON. Y hoy vamos a tomar un tema muy interesante que se llama Reforma Fiscal 2022 y nuevos lineamientos. Esto nos va a ayudar a tener una visión de cuáles son los puntos que maneja la PRODECON con relación a la reforma y nos va a dar las herramientas para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales y también para defender en algunos casos nuestros derechos. Muy buenos días, licenciada Elizola Adame Moguel. Gracias por compartir este interesante tema. Buenos días, maestra Georgina. Pues siempre un gusto estar con ustedes. Y así es, como lo comenta, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo atinente a los acuerdos conclusivos, en qué consistió la reforma 2022, que realmente es muy cortita. Sin embargo, también estaríamos abarcando un poco acerca de las modificaciones y ajustes que se realizaron a los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuyas adiciones y modificaciones se hicieron justamente para armonizar el contenido de la reforma al Código Fiscal de la Federación con los lineamientos. Y bueno, pues no sé si quieren que vayamos empezando. Sí, vamos empezando. El doctor Manuel Miranda de Santiago se va a incorporar a la mitad del programa debido a que tiene algunas reuniones con su cargo de presidente con relación a los contadores públicos. Perfecto, pues si gustan les platico un poquito acerca, para empezar, qué es la figura del acuerdo conclusivo, que como sabemos es un procedimiento de mediación que se incluyó a nuestro Código Fiscal a partir de 2014. Este procedimiento pues se presenta a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nosotros somos rectores de este procedimiento de mediación y pues es un procedimiento alterno para solución de controversias entre contribuyentes y el fisco federal. Esto a través de la mediación y cuando un contribuyente pues esté siendo sujeto de alguna de las facultades de comprobación de la autoridad que establece el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9 de Código Fiscal de la Federación. También es importante resaltar que, como la lámina lo señala, este procedimiento pues encuentra también su origen en el propio artículo 17 constitucional que establece pues la justicia alternativa, ¿no?, que debe existir para los gobernados. Y en este caso, en materia fiscal, este es un procedimiento alterno que pueden ocupar los contribuyentes precisamente para poder solucionar algunas diferencias que encuentren o incluso para poder regularizarse previo a que exista incluso una resolución definitiva emitida por una autoridad fiscal en una auditoría. También es importante hacer mención y resaltar la oportunidad para solicitar este acuerdo conclusivo. Y fíjense que para el ejercicio 2021, para las reformas que se llevaron a cabo para el 2021, hubo un acotamiento a los plazos con los que contaban los contribuyentes para presentar las solicitudes de acuerdo conclusivo. Como ahorita lo señalábamos, este procedimiento es factible de solicitar por parte de los contribuyentes cuando estén siendo sujetos de facultades de comprobación. Decíamos revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. ¿En qué momento? Bueno, pues a partir de 2021 estos plazos se acotaron y tenemos como contribuyentes 20 días a partir de que nos notifiquen el oficio de observaciones, el acta final o la preliquidación. Entonces, sí es bien importante que los contribuyentes estén muy atentos pues de los hechos o omisiones que les estén dando a conocer, porque una vez conociendo esto, pues pueden acceder al acuerdo conclusivo siempre y cuando pues estén dentro de los plazos establecidos. Y también es importante señalar que pues este procedimiento
pues tiene muchos beneficios, ¿no? Entre ellos, pues, permite a las partes tener interacción donde PRODECON es el árbitro y poder presentar elementos probatorios de lo que quizá no se hayan analizado con exhaustividad dentro de la auditoría o que quizá el contribuyente no haya tenido la oportunidad de explicar alguna de sus operaciones respecto de las cuales quizá la autoridad esté valorando de manera incorrecta. Y dentro del procedimiento, pues se tiene esta oportunidad. Incluso se tiene la oportunidad de regularizar su situación fiscal. También otro punto importante para señalar aquí en en el programa es la oportunidad que se tiene para solicitar un acuerdo conclusivo tratándose de PAMAS, ¿no? Y en este caso, pues siempre que se lleve a cabo una visita domiciliaria por parte de la autoridad y que en algún momento advierta alguna mercancía que no se encuentra de manera regular, bueno, pues a partir de ahí, conforme al 152 de la ley aduanera, si no me equivoco, la autoridad pues va a iniciar el PAM, ¿no? Y pues va a levantar un acta de inicio. A partir de este momento también los contribuyentes cuentan con un plazo de 20 días para solicitar el acuerdo conclusivo. Esos son, pues, digamos que los procedimientos respecto de los cuales procede un acuerdo conclusivo. También es importante resaltar, pues, que este acuerdo conclusivo se rige por principios que son muy importantes y que de verdad le dan esa facilidad de trámite y sobre todo dan el buen resultado en los procedimientos. Y bueno, pues como aquí lo vemos en la lámina, son los principios de flexibilidad, en donde pues cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo con los contribuyentes que lo solicitan, pues se rige por este principio de flexibilidad, es decir, no son etapas procedimentales rigurosas que se tengan que llevar a cabo, sino que de acuerdo a las propias características del procedimiento, de los documentos, de los elementos con los que se tengan que agotar y que se tengan que desahogar, es que se lleva a cabo el procedimiento. También es rápido y pues es un procedimiento también sin mayores formalismos, ¿no? No es adversarial, no implica que dentro de este procedimiento de acuerdos conclusivos las partes se van a pelear, ¿no? O van a, no sé, van a señalar alguna jurisprudencia que PRODECON tenga que analizar y tenga que señalarse o dirimirse alguna cuestión, no sé, de interpretación de leyes. No, es un procedimiento pues totalmente relacionado con lo que las partes pues deban valorar respecto de las pruebas que presenten. También implica la buena fe de las partes. A grandes rasgos, eso implica el acuerdo conclusivo. Aquí, como podemos ver, pues es una diapositiva en donde pues explica los plazos que platicábamos hace un ratito para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Y bueno, acerca de la reforma fiscal, pues para 2022, pues platicaré un poquito acerca del tema. Esta reforma es muy cortita para el tema de acuerdos conclusivos. Como podemos ver aquí en la lámina, pues se circunscribe únicamente a una adición en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación. En este artículo 69C, pues como vemos, lo único que se señaló fue el acotar el plazo que tiene la Procuraduría para llevar a cabo el trámite del acuerdo conclusivo, ¿no? Como vemos, pues aquí se señaló que este procedimiento de acuerdo conclusivo no debe de exceder el plazo de 12 meses contados a partir de que se presente la solicitud de acuerdo conclusivo ante PRODECON.
Esto pues para nada está peleado con el propio procedimiento, creo que incluso se ha ido perfeccionando ¿no? Con base pues, en la atribución, en el ejercicio de la atribución de la figura y con base pues también pues en el tiempo que se tiene o la experiencia que se tiene pues de llevar este procedimiento. Y pues como vemos y como señalábamos hace un ratito, pues es un procedimiento flexible que pues no está peleado con el tema de acotar el plazo. Incluso en la Procuraduría se busca que este tipo de procedimientos pues se agoten lo más rápido posible porque sabemos la alta responsabilidad que implica, pues que los contribuyentes al solicitar el acuerdo conclusivo, recordemos que se suspenden los plazos con los que cuenta la autoridad para llevar a cabo su auditoría, es decir, es un paréntesis del procedimiento. Una vez que presenta el contribuyente su solicitud, en automático o por ministerio de ley se suspenden estos plazos de la auditoría. Es importante también resaltar que, pues de manera interna, cuando un contribuyente solicita el acuerdo conclusivo, nosotros en el plazo de 2 horas hacemos llegar un correo a la autoridad en donde le estamos informando de la suspensión de plazos, no obstante que estos se suspenden con la mera presentación del acuerdo. Sin embargo, pues en la práctica esto se hace para que la autoridad pues no continúe ninguna otra, pues ninguna otra actuación. No sé si hasta aquí tengamos un comentario o algún. Sí, te tengo un comentario. Nada más para como despejar lo que siempre hemos así, la gente que nos acercamos a la Prodecon para solicitar el acuerdo conclusivo. Cuando tú me dices que solamente puedo acercarme a la Prodecon con un acuerdo conclusivo después del oficio de observaciones o después del acta final en los 20 días, ¿este plazo es único o significa que puedo durante la visita solicitar que yo pueda acercarme a ti como Prodecon y decirte que quiero llegar a un acuerdo conclusivo con la autoridad, o este es el único plazo que existe? Sí, digamos que estos plazos son a partir de los cuales empieza a contar pues el plazo final, ¿no? O el término para la solicitud de un acuerdo conclusivo. Sin embargo, sí, en el propio Código Fiscal y en los lineamientos se establece que en cualquier momento en que el contribuyente tenga o conozca de alguna calificación de hechos por parte de la autoridad, es que puede solicitar el acuerdo conclusivo. O bien, si el contribuyente refiere, y ahorita lo vamos a ver más adelante con uno de los ajustes que se hizo a los lineamientos, incluso, pues como sabemos, previo a que nos notifiquen el oficio de observaciones o el acta final, la autoridad, conforme al penúltimo párrafo del artículo 42 de Código Fiscal, nos cita para conocer hechos o omisiones, ¿no? Y estos hechos o omisiones generalmente se llevan a cabo a través del levantamiento de un acta circunstanciada, que también generalmente en el acta no se precisan estos hechos o omisiones, sin embargo, pues el contribuyente los conoce muy bien, sobre todo porque pues refieren a su propia operación. Entonces, hay asuntos en acuerdo conclusivo que tenemos en trámite en donde no precisamente se ha notificado al contribuyente el oficio de observaciones o el acta final, sino que derivado de este procedimiento, conforme el 42 penúltimo párrafo de código, el contribuyente conoció de los hechos o omisiones y a partir de ahí presenta elementos o solicita simplemente el acuerdo conclusivo para regularizarse y acceder al beneficio de condonación de multas. Entonces, como vemos, pues finalmente no es el único, digamos que a partir de ese momento y en adelante, a los 20 días, el contribuyente puede solicitar el acuerdo conclusivo, sin embargo, de manera previa también lo puede hacer siempre y cuando exista la calificación de hechos o bien pretenda regularizarse, ¿no? Respecto de lo que se señale en el procedimiento. Ok, otra pregunta que nos está llegando vía internet es que nos preguntan que si la admisión de este acuerdo conclusivo depende de la autoridad administrativa, esto es,
un particular va y presenta un acuerdo conclusivo y la autoridad puede decirte, no acepto que le aceptes el acuerdo conclusivo, ¿puede pasar eso o no está sujeto a la voluntad de la autoridad? Ok, esa es una muy buena pregunta. Como tal, la admisión la realiza la Procuraduría. Nosotros, una vez que recepcionamos esta solicitud de acuerdo conclusivo, contamos con un plazo de 3 días para emitir el acuerdo de admisión correspondiente o, en todo caso, requerir al contribuyente si es que no cumplió con todos los requisitos de procedencia para la admisión del acuerdo conclusivo. Una vez que sucede esto, nosotros pues notificamos este acuerdo admisorio. Este acuerdo admisorio, es importante señalar lo que se emite, pues siempre y cuando el contribuyente haya solicitado dentro del plazo, pues la solicitud, ¿no? Y que cumpla con todos los requisitos establecidos. También que dentro de esta solicitud de acuerdo conclusivo, pues se haya referido a todos y cada uno de los hechos o omisiones o de las partidas señaladas por la autoridad, ¿no? Como parte de su revisión. De todas se debe pronunciar el contribuyente. En caso de que no se pronuncie de todas, pues también conforme a los lineamientos que estamos revisando, PRODECON va a requerirle. Una vez que pase esto, imaginemos que ya el contribuyente se pronunció de todas las partidas, el asunto versa respecto de 2 partidas, de las 2 partidas se pronunció el contribuyente y señaló pues sus argumentos y presentó pruebas, las cuales están debidamente relacionadas. Este acuerdo admisorio pues se notifica a la autoridad y se le requiere para que en un plazo de 20 días formule su contestación. En esta contestación puede la autoridad decir que no accede, que no está de acuerdo con los términos en los que el contribuyente está realizando el planteamiento de su solicitud de acuerdo conclusivo. Sin embargo, aquí sí lo puede hacer, sin embargo, tiene que estar fundado y motivado. Si no funda y motiva la causa de su negativa a acceder a este acuerdo conclusivo, entonces la Procuraduría, incluso también eso es parte de la reforma y de las adecuaciones a los lineamientos, si no funda y motiva esta contestación, pues entonces le vamos a volver a requerir a la autoridad, porque tiene que fundar y motivar su negativa, tiene que estar basado en alguna cuestión pues conforme a derecho, ¿no? De otra manera, pues no pudiera la autoridad simple y llanamente decir que no. Una vez que se le requiera de nueva cuenta a la autoridad, pues tiene que fundar y motivar. Si no lo hace o no contesta en tiempo, también PRODECON está facultada para multar a la autoridad en este tipo de situaciones. Entonces, esa sería la respuesta. Y también, digo, si en algún punto la autoridad insiste en esta negativa y vemos que su negativa está violando los derechos de los contribuyentes o del contribuyente en particular, también se puede emitir un acuerdo de cierre. Sí recordar que este es un procedimiento que se rige por la voluntad de las partes, por tanto, pues no pudiéramos obligar a la autoridad a acceder al procedimiento o a entrarle al procedimiento. Sin embargo, si sus motivos y fundamentos no están apegados a derecho, podemos como Procuraduría emitir un acuerdo de cierre con violación, pues por parte de la autoridad, ¿no? Hasta ahí podemos llegar en este tipo de procedimientos. Ok, entonces, este cierre de violación lo han hecho con frecuencia, o sea, ha sucedido que, por ejemplo, la autoridad se ha negado a llegar a un acuerdo conclusivo, o en su caso, no sé, inventando un poco, que la autoridad administrativa tuviera que hacer algunos procedimientos, no sé, se me ocurre una compulsa en donde pues obviamente trae, no sé, en las pruebas que recibe la PRODECON en acuerdo conclusivo, trae una fe de hechos de un notario, trae fotografías, trae todo, y pues obviamente el inmueble existe, etcétera, y la autoridad se está negando al reconocimiento de un inmueble, puede la PRODECON emitir alguna sugerencia para que haga una compulsa, por ejemplo, o si se negó y ya pide que se cierre el acuerdo conclusivo, ¿puede poner entonces en este acuerdo conclusivo que hay violaciones en el acuerdo conclusivo?
Fíjate que tenemos algunos, incluso algunos criterios sustantivos que son emitidos derivados de acuerdos de cierre que se han emitido en ciertos casos en estos acuerdos conclusivos. Por ejemplo, hay alguno que no tengo así que el rubro muy, no lo tengo aprendido, pero pues es un asunto en donde la autoridad estaba variando o mejorando los hechos u omisiones que se estaban señalando en el oficio de observaciones, ¿no? Entonces, en esos casos, PRODECON cuida mucho que la autoridad no esté variando en perjuicio del contribuyente este tipo de observaciones. En ese caso, la autoridad, pues obviamente dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, PRODECON se manifiesta y le señala ese tipo de situaciones a la autoridad para efecto de que modifique pues su contestación o revise bien lo que se está planteando, toda vez que eso no fue señalado pues en el oficio o en el acto por el cual se precisaron los hechos o omisiones. Sin embargo, pues este fue un asunto en donde la autoridad insistió en adicionar cuestiones que no eran parte de su propio procedimiento y en ese caso pues emitió un cierre con violación, ¿no? Ese es, por ejemplo, ese es alguno de los ejemplos que te pudiera señalar en donde la autoridad pues no estaba pues atendiendo precisamente a lo que ella misma había señalado como hechos o omisiones, sino que los estaba variando y mejorando. Entonces, sí, pues hay muchos casos en particular en donde pues pudiéramos como Procuraduría pronunciarnos. También es importante señalar, por ejemplo, en cuestiones de materialidad, sí pudiéramos comentar que es muy complicado, sí se ha logrado, pero es un poco complicado tener que el contribuyente, digamos, tenga todos los elementos que no den lugar a dudas y que así se pueda ventilar y documentar en un acuerdo conclusivo de que se llevaron a cabo ciertas operaciones, sobre todo tratándose de servicios, ¿no? De servicios prestados. Sin embargo, pues sí se ha logrado. Por ejemplo, en otros casos, algunas otras partidas que quizá pudieran ser muy sencillas en cuestión de ingresos que le estuvieran observando al contribuyente, ingresos que no están declarados, que derivado del análisis y la revisión por parte del contribuyente a esas observaciones que están efectuando, pudiera acreditar que son traspasos entre cuentas o que son préstamos y tiene todos los elementos necesarios. Bueno, pues en acuerdo conclusivo son partidas que sencillamente se pudieran aclarar. Perfecto. Creo que está súper claro, es oro molido lo que nos estás platicando, sobre todo a la gente que sí estamos acudiendo a través de la PRODECON para solucionar muchas revisiones de gabinete, visitas, todas estas facultades de comprobación permiten pues dar mucha idea de qué es hasta dónde nos puede acompañar la PRODECON con relación a este acuerdo conclusivo. Fíjate, licenciada, que estamos llegando a la media, vamos a entrar a un corte para que los patrocinadores puedan exhibirnos sus comerciales y regresamos en unos minutos, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, podemos continuar entonces entrando un poquito al tema de los nuevos lineamientos más bien de los lineamientos de PRODECON y platicar acerca de las adecuaciones que se hicieron con motivo de esta reforma al Código Fiscal de la Federación, que recordamos, pues son relativas al plazo que se señaló para que PRODECON pudiera tramitar el procedimiento de acuerdo conclusivo, que se circunscribió a los 12 meses que señalábamos hace un ratito, ¿no? Y adicionalmente también se precisó en el artículo 69G de Código Fiscal que ya no es condonación de multas, únicamente es un cambio de término, ahora se señala como reducción de multas al 100% a fin de armonizar con algunas otras adecuaciones que se hicieron al Código Fiscal, que ahora pues el término correcto sería reducción de multas, ¿no? Que como platicábamos hace un ratito, pues es uno de los beneficios que tiene un contribuyente por única ocasión
al acceder al acuerdo conclusivo o al solicitar un acuerdo conclusivo, esta reducción de multas al 100%, ¿no? Recordemos, es por única ocasión. Sin embargo, aun cuando el contribuyente llega a agotar este beneficio, en alguna próxima solicitud de acuerdo conclusivo, si es que lo llegaran a auditar de nueva cuenta, pues aún tiene otras alternativas establecidas en Código Fiscal y en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde puede pues solicitar reducción de multas también, incluso reducción de recargos. Y bueno, pues platicábamos que el acuerdo conclusivo pues es un medio o es una herramienta de justicia alternativa. Aquí tenemos también algunos números en donde vemos que, pues, al día de hoy 15,800 contribuyentes han ejercido este derecho y además, pues, 2 de cada 3 contribuyentes logran alcanzar un consenso dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo. También importante resaltar que el acuerdo conclusivo, pues, es un medio auxiliar que evita judicializar los asuntos. Platicábamos que como pocos medios alternos, procede antes de que la autoridad emita una determinación, ¿no? Antes de que emita la liquidación derivado de su auditoría, el contribuyente puede venir aquí y mediante este procedimiento resolver sus diferencias, ¿no? Entonces evita judicializar los asuntos e irse a un medio de defensa una vez que la autoridad pues nos haga una determinación. Previo a ello, el contribuyente se puede regularizar o puede resolver su situación fiscal ante la autoridad. Platicábamos que también pues esta es una oportunidad que se tiene para los contribuyentes y también otro beneficio es que lo que se acuerde, lo que se suscriba en el acuerdo conclusivo, que es un instrumento inamovible, eso ya queda intocado y también así lo establece nuestro Código Fiscal de la Federación. Y pues las áreas de oportunidad pues precisamente son este acotamiento de plazos, ¿no? Que en este caso pues ya será de 1 año. También en transitorios se establece que los asuntos que sigan en trámite y que sean previos a 2022, solicitados previos a 2022, pues se tendrán que concluir también en un plazo de 12 meses, ¿no? Entonces, si hay algún asunto de acuerdo conclusivo que llegó, no sé, en octubre del 2021, bueno, a partir de 2022 contamos con un plazo de 12 meses para concluir estos procedimientos. Estos lineamientos se publicaron el 27 de diciembre del 2021, fueron derivados de la publicación del decreto de reformas para 2022 y pues ya entrando un poquito a este tema de los artículos que se estuvieron armonizando conforme a las adecuaciones al Código Fiscal, pues vamos a resaltar que es el 97 de los lineamientos que regulan el ejercicio de atribuciones sustantivas de PRODECON, y este artículo 97 justamente señala o establece la oportunidad que tiene un contribuyente para solicitar el acuerdo conclusivo. Y pues decíamos hace ratito que cuáles son los momentos en que se puede solicitar y hasta los 20 días, eso ya lo vimos. Aquí lo que se adiciona y lo que sí es interesante es que justamente la pregunta también de hace ratito, que como les decía, también se precisó en estos lineamientos, también se hace la adición de que de igual forma el acuerdo conclusivo se puede solicitar previo a la emisión del oficio de observaciones, acta final o resolución provisional, ¿no? Siempre que la autoridad revisora pues haga constar la calificación de hechos o omisiones en actas parciales, en oficios, en actas de comparecencia, en notificaciones, etcétera. O en el caso de que los contribuyentes manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen los hechos o omisiones o cuando opten por la regularización. En estos casos, pues también pueden ya solicitar la adopción del acuerdo conclusivo. Entonces, como vemos, si previo a la emisión de estos actos ya tienen algún conocimiento de los hechos o omisiones, pues procede el acuerdo conclusivo. También hay una adición importante en el que se establece que el documento en el que se haya consignado estos hechos o omisiones, que se presente por parte del contribuyente al momento de solicitar la adopción del acuerdo conclusivo, pues tiene que ser el último, ¿no? Es decir, si ya tenemos un acta final
y el contribuyente acude con la última acta parcial, pues sí es necesario que nos entregue el acta final porque puede haber variado de acuerdo a los elementos que el contribuyente haya presentado. Entonces, es importante también, y se precisa en este artículo, que pues se presente el último documento donde la autoridad haya señalado los hechos o omisiones. Y bueno, finalmente aquí en este artículo, pues es donde se precisa que el procedimiento no debe exceder el plazo de los 12 meses. Otro punto importante también es que en el artículo 98, pues establece los principios por los que se rige el acuerdo conclusivo, ya los platicamos: flexibilidad, celeridad e inmediatez. Y también especifica que pues la finalidad es llegar a una solución anticipada entre las partes. O bien también la finalidad es que el contribuyente se pueda regularizar, también que dentro de este procedimiento tenga esa oportunidad de regularizarse. También se establece que la Procuraduría pues es facilitadora, intermediaria y testigo dentro del acuerdo conclusivo, lo cual implica que también tratándose de la regularización de los contribuyentes, intervenimos para poder agilizar este tipo de trámites. Y por decirles un ejemplo, si un contribuyente solicitó ante recaudación, por ejemplo, una condonación o un pago en parcialidades, dentro del acuerdo conclusivo, PRODECON también puede requerir a esta autoridad para que en aras de agilizar el procedimiento, dado que, como decíamos, pues implica la alta responsabilidad de que la auditoría se encuentra suspendida. Entonces, podemos requerir, en este caso a recaudación, que nos informe pues cuál es el estatus que guarda esa solicitud efectuada por el contribuyente. Generalmente cuando nosotros en conclusivo les preguntamos a las autoridades recaudadoras, nos contestan muy rápido, son incluso trámites que duran pues muy poco tiempo, ¿no? En experiencia que a mí me ha tocado, son incluso asuntos donde la primera vez que le preguntas a recaudación, una vez que transcurre su plazo de 5 días, ya te están contestando que ya se resolvió. Entonces realmente son procedimientos muy ágiles. Muy ágiles. Muy bien. Hasta aquí no sé si hay algún comentario. Sí, este procedimiento de los 12 meses, el plazo, los acuerdos conclusivos que ya iniciaron, y bueno, que realmente no es un problema realmente del particular que esté entreteniendo el acuerdo conclusivo como aparentó la reforma cuando hizo este cambio a los 12 meses, sino es en realidad un problema pues en este momento de pandemia, ¿no? Este artículo 97 que nos acabas de platicar no tiene algunas salvedades con relación a que pues habiendo este problema de pandemia, pues no todos estamos tan prestos para contestar o para obtener documentación, porque, por ejemplo, en una revisión te piden pues información que no tienes muchas veces, tú tienes que ir con un tercero y conseguirla, y bueno, la consigues casi en la rayita y cuando ya van a cerrar el cierre del acuerdo conclusivo, no tiene excepciones el 97. ¿Qué tan flexible va a ser la Procuraduría con relación a esto? No tiene ninguna excepción, precisamente porque pues el Código Fiscal ya lo establece así, entonces pues no pudiéramos ir pues más allá de lo que ya se estableció. Lo que sí se hizo, y es justamente para que no tengamos este tipo de situaciones, es que desde el inicio el contribuyente señale en su totalidad los hechos o omisiones, precisamente por las áreas de oportunidad que hemos visto dentro del trámite de acuerdos conclusivos. Y una de esas áreas importantes de oportunidad es justamente que los contribuyentes desde la solicitud se pronuncien de todos los hechos o omisiones y también que de todos los hechos o omisiones las documentales, las probanzas, los elementos que vayan a proporcionar estén perfectamente relacionados, ¿no? Que haya mucho orden en lo que se está presentando, ya que pues en algunos casos pues estos hechos o omisiones implican pues un sinfín de documentales contables que se tienen que relacionar. Entonces, hay ocasiones en las que
pues la autoridad no se pronuncia de manera correcta respecto de todas y quizás se pueda tratar porque no están correctamente relacionadas, no se manifestó la totalidad de cuestiones que se pudieron haber señalado y pues eso retrasa el procedimiento, porque como platicábamos hace ratito, ya tratándose de la regularización realmente es muy rápido, ¿no? Realmente pudiera ser presentar la solicitud ante recaudación, por ejemplo, de un pago en parcialidades y la autoridad pues lo resuelve pues de una forma muy ágil. Como decíamos, pues no hay alguna excepción. Sin embargo, la Procuraduría, al ver y sabiendo que este es un procedimiento que finalmente se busca que los contribuyentes puedan tener una solución efectiva, por supuesto que pues va en cada trámite particular de pues ver la manera, ¿no? De acuerdo a la flexibilidad del procedimiento, de agilizarlo, ¿no? Tanto con las autoridades correspondientes como con el propio contribuyente, lo cual pues no implica pues que vayamos a hacer quizá pro contribuyente dentro de un acuerdo conclusivo, porque recordemos que aquí en este procedimiento en particular, PRODECON es más bien un mediador, ¿no? Es un árbitro. No podemos estar como ni de un lado ni del otro porque se perdería esta mediación, ¿no? Sin embargo, pues por supuesto que la intención es que se puedan resolver los asuntos y evitar judicializarlos. Correcto. Bueno, aquí están preguntando de un sujeto que el caso es que compró un automóvil y la agencia facturó 2 veces ese automóvil y la autoridad administrativa está cuestionando sobre la emisión de las 2 facturas. Una factura obviamente era por un error administrativo y la agencia no canceló esa factura y están atribuyéndole el pago de ese coche a esa persona. ¿Qué nos puedes aconsejar al respecto? Mira, con base pues a las facultades con las que cuenta la Procuraduría, les pudiéramos apoyar desde el área de asesoría. Hay un procedimiento que se estableció en resolución miscelánea que se llama conciliación y justamente este procedimiento se tramita ante la autoridad, ante el SAT, como una aclaración. Se presentan los elementos, la reseña de la situación, se señalan los CFDIs y pues en este caso el procedimiento de conciliación lo lleva a cabo la propia autoridad. Ese es uno que pudiéramos agotar y que no estaría de sobra, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otro procedimiento que justamente es pues del procedimiento madre de la Procuraduría, que es el de quejas y reclamaciones, que es donde PRODECON pues investiga violaciones ejercidas pues, por autoridades fiscales o alguna situación que esté causando pues un detrimento al contribuyente. En este caso podríamos requerir al emisor de la factura para que nos aclare el motivo por el cual pues emitió un CFDI a nombre del contribuyente y que nos aclare si efectivamente se trata de un error, ¿no? Creo que con este elemento pudiera abonar para presentarlo pues como un elemento adicional de prueba ante la autoridad fiscal. En este tipo de asuntos hemos tenido pues un sinfín de temas en donde si se trata de un error, generalmente quien emite los CFDIs pues hacen la cancelación correspondiente, ¿no? Habría que agotar estos 2 procedimientos. Perfecto, creo que es como súper oro molido para toda la gente con este procedimiento de las facturas, que si son más, que si son menos, que lo que tenemos declarado. Yo creo que este procedimiento de conciliación de facturas y cancelación de facturas, pues es maravilloso. El problema puede ser muchas veces en que a veces el certificado de sello digital del que emite las facturas ya no existe o está cancelado.
¿Has tenido experiencia sobre esto en algún momento? Sí, acerca de la cancelación o restricción del certificado de sello digital, pues sí, también es una problemática pues muy común con la que acuden los contribuyentes con nosotros, tanto al área de asesoría como al área de quejas y reclamaciones, incluso al área de representación legal. Pues sí, incluso también haciendo un poquito referencia pues a la reforma de 2022, justamente en los artículos 17H y 17H bis del Código Fiscal, pues sí, para los contribuyentes pues tendrán que estar pues muy al pendiente del cumplimiento correcto y oportuno de sus obligaciones, porque existen algunos nuevos supuestos que se adicionaron a estos dos artículos de restricción y cancelación, respecto de los cuales la autoridad está posibilitada para cancelar o restringir el certificado de sello digital, ¿no? Platicando y haciendo únicamente referencia muy sencilla, por ejemplo, al 17H bis, ¿no? Hay algunas adiciones importantes en las que pues ya la autoridad pudiera restringir el uso del certificado de sello digital de los contribuyentes, por ejemplo, que se encuentre no localizado, que haya realizado alguna conducta infractora de los artículos 79, 81 y 83 de Código Fiscal, que detecten las autoridades que alguna persona moral tiene un socio accionista, que cuenta con el control efectivo de la empresa, que en este caso pues se haya ubicado también en alguno de los supuestos de 17H o en los supuestos del artículo 69, incluso que tenga algún crédito fiscal firme o algún crédito fiscal que a lo mejor, si bien se encuentra pues firme y a lo mejor no está garantizado, incluso que se pudiera encontrar en medio de defensa, pues sea susceptible de continuar el procedimiento administrativo de ejecución. Son algunos, pues, algunas causales por las cuales la autoridad nos pudiera dejar sin efectos. Aquí también sería importante destacar, sobre todo, que si el contribuyente fue notificado de alguna resolución que le cancele o le restringe el uso de su certificado de sello digital, importante acercarse a la Procuraduría para ver de qué manera pudiéramos apoyarle a presentar el caso de aclaración o pues ver el caminito para que pueda resolver su situación y mediante la aclaración correspondiente acreditar que ya no se encuentra en el supuesto para esta cancelación del certificado de sello digital y pues en su caso pues que le puedan reactivar o pues desbloquear este certificado. Pero pues sí son situaciones muy comunes que llegan aquí a Prodecon. También recordar que si están si fue una restricción temporal, una vez que presenten el caso de aclaración, al día siguiente la autoridad está obligada a restituir el uso del certificado. Y también, si la autoridad les notificó una resolución que restringe el uso de su certificado, recuerden que tienen nada más con 40 días para poder acceder al procedimiento de restricción, ¿no? Que el beneficio es que una vez que presentas el caso de aclaración, al día siguiente te restituyen el uso del certificado. Una vez pasando estos 40 días, te vas directo a la cancelación y ya tendrías que, pues, acceder conforme al 17H. Sí. Bueno, pues continuemos con este tema interesante sobre los acuerdos conclusivos. Síganos platicando sobre este artículo en el cual nos estás platicando sobre los principios de flexibilidad y todo esto del famoso artículo 99, ¿no? Así es. Y mira, me voy a seguir con el artículo 100, que veo que ya nos queda poquito tiempo. Sí es bien importante, fíjense, porque como vemos aquí, una vez que Prodecon admite el acuerdo conclusivo, pues evidentemente nosotros verificamos previamente la procedencia, ¿no? Que es lo que se adiciona en este artículo, lo cual ya se venía haciendo, sin embargo, pues aquí es una precisión que se hace a los lineamientos. Ya se venía haciendo, siempre se ha hecho, nada más es una precisión. También hay una adición importante
en donde si el contribuyente no señala la totalidad de hechos o omisiones, en este caso PRODECON le va a requerir para que a más tardar en el plazo de 5 días se pronuncie si es su voluntad de incluir o no estos hechos o omisiones. En caso de que el contribuyente no se pronuncie, estos hechos o omisiones de los que no se pronunció en su solicitud no van a poder formar parte del acuerdo conclusivo, salvo que de estos que no se pronuncie y no se pronuncie todavía todavía después de que se le haya hecho este requerimiento, salvo que él señale que va a ser para regularización, bueno, podrán formar parte de este procedimiento. Pero si de un inicio no se pronuncia y una vez requerido tampoco se pronuncia, de ninguna manera estos hechos o omisiones podrán ser parte del procedimiento. Esto sí es un cambio importante porque anteriormente, considerando que el procedimiento era flexible, sí se podía hacer, ¿no? Sí se podía hacer a lo largo o en el caminito del acuerdo conclusivo. Sin embargo, pues esto también es un punto que abona a la agilización del procedimiento, ¿no? Porque ya desde el inicio sabemos sobre qué partidas va a versar el acuerdo conclusivo, no se pueden variar, a menos que vaya a ser para regularización, pero no se pueden variar. Entonces, pues sí, es una cuestión importante. Otra, y finalmente, el artículo 102, en el caso de que pues la autoridad formule su contestación, pues sabemos que pueden ser de varias formas, puede estar de acuerdo con los términos planteados, puede ser en términos diversos, etcétera. Muy particularmente en el caso de que la autoridad acepte los términos del acuerdo conclusivo, debe indicar los fundamentos y motivos de su respuesta. También esto es algo que PRODECON venía cuidando. Por supuesto que en un acuerdo conclusivo que se suscriba, tiene que señalarse de manera muy puntual y incluso se anexa la forma y cuáles son los elementos con los que el contribuyente acreditó alguna situación que la autoridad estaba señalando. En este caso, pues se precisa en este artículo 102 que si la autoridad acepta los términos de alguna partida, pues indique fundamentos y motivos de su respuesta, ¿no? Con base en qué elementos es que está aceptando esta propuesta de acuerdo conclusivo. Y bueno, pues no sé si por cuestión de tiempo, hasta aquí le pudiéramos dejar. Creo que sí. agotamos el tema y sí vimos los puntos más importantes de la reforma. Claro. Maestra Erisol, entonces nada más hagamos una pequeña conclusión sobre estos acuerdos conclusivos de acuerdo a la reforma de 2022. ¿Tú crees que tienen más beneficios que perjuicios estas adiciones? Sí, finalmente, como decíamos en el inicio, este acotamiento del plazo, en la generalidad, no estaría afectando a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los asuntos de acuerdo conclusivo se concluyen en el plazo de 6 meses, es como la media de plazo de conclusión de los acuerdos conclusivos. Ya con las adecuaciones que se hicieron a los lineamientos, también pues en una retrospectiva que hace la propia Procuraduría para ver de qué manera no afectar a los contribuyentes a los que quizá los plazos se han ido a un poco más de un año, cuáles son los elementos que se pueden ajustar para que no se vayan a un año y aún no yéndose a un año se pueda tener la oportunidad de resolver las diferencias. Y son justamente los puntos que ahorita señalamos. Entonces, indispensable que los contribuyentes desde un inicio revisen bien la forma en la que plantean su solicitud de acuerdo conclusivo. Digo, creo que cada vez es más importante revisar esta forma de propuesta y sobre todo, pues creo que un año es un tiempo importante y holgado para poder tramitar un acuerdo conclusivo. Entonces, finalmente el procedimiento pues es un procedimiento rápido, entonces no le vería pues mayor afectación a los contribuyentes. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues damos por terminado nuestro tema de acuerdos conclusivos 2022. Recuerden, estamos en el programa Entre Leyes. Tuvimos de acompañante a la licenciada
Erisol Adame Moguel, quien es procuradora de Querétaro. Muchas gracias, ISEF, por permitirnos difundir, y también muchas gracias, licenciada, por utilizar tu tiempo con nosotros, y pues bueno, damos por terminado el tema. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y saludos a todo tu auditorio. Recordarles que en la Procuraduría estamos a sus órdenes, tenemos 30 delegaciones, estamos también en áreas centrales, los teléfonos 1205-1205-9000, extensión 2008, o al correo delegacionquerétaro@prodecon.gov.mx, ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, o si tienen alguna problemática en materia fiscal, pues también ahí nos pueden contactar. Gracias. Bueno, gracias. Soy la licenciada Georgina García. Muchas gracias, Manuel Miranda, y todo el equipo de ISEF. Hasta la próxima semana, próximo jueves.